Tercer bloque de 30 Online, un bloque para analizar un poco el mercado de granos. Y la sonrisa en mi cara en realidad es una sonrisa contenida, porque tenemos a Leandro Pierbattisti, un gran amigo, colega, hombre de la Federación de Economía. Como la suya trajo, ¿no? Yo no le iba a decir nada de la camisa. No, de la suya le estoy diciendo. Me quedé relajado, tranquilo, no iba a decir. Lo que sí le voy a decir a la audiencia es que no le contamos nada a Leandro, y creo que él no se dio cuenta que el primer y segundo bloque tuvieron que ver con cambio climático. Y el segundo bloque con energías renovables, ¿no? Temazo por demás, ¿no? Y nada más que como para dar una continuidad a la audiencia, simplemente un comentario, ¿no? Los cultivos agrícolas, ¿no? Bien manejados, cultivos de repente como el trigo, etcétera. ¿Cuánto capturan de carbono? ¿No? ¿Y cuánto ayudan en el fondo? Juan Verde son. Y la próxima pregunta tiene que ver con el mercado quinoa, así que, digamos, hoy viene complicado. No tengo la menor idea, pero lo que yo vi el bloque, sobre todo. ¿Lo viste? Me causó gracia, porque yo tenía muchos sin agricultores en el Normandía, en el noroeste de Francia. Estuve 5 años administrando campos. Y tuve un agricultor que le metí eolien, como se dice, energía eólica. Y me acuerdo que era 1,5 hectáreas, 65.000 francos, que son 10.000 euros. Es un montón de guita, porque el alquiler allá son alrededor de, lo fija el Estado del alquiler, y son alrededor de 150 euros la hectárea. Con lo cual este tipo tenía 10.000 euros por hectárea y media. Y lo había hecho un convenio con Total. Lo que sí, ellos lo que te decían era un contrato de 5 años mínimo renovable, y ellos tienen que tener un acceso directo al campo, ¿entendés? Claro. Vos le das el campo... porque vos se lo das y ellos generan la energía y se la llevan. No, ellos le metieron en el campo, tiene que ser campo propio, no campo alquilado. Claro. Me metieron una especie de viga, así, de y cemento. le pagan un alquiler por eso, y le pagan ellos usan la como los electricidad. carteles, si usted tiene un campo frente a una ruta, ¿no? Le pagan por el Y cartel. el agricultor muy contento. Y te digo, no hace... hace ruido, pero zafa. Y te estoy hablando de un pueblo de 300 habitantes al lado. Muy bien, el tipo zafó. Bien, va, segunda pregunta de examen. Mirá. ¿Quinoa cómo? No, quinoa quinoa es un negocio para vos a futuro. Vos tenés que analizarlo de quinoa. Sí. Pero te voy a meter en otra pregunta más, digamos, más común. A ver, mirá, tiene que ver con pensar el futuro de la Argentina. Y te voy a decir, el otro día estuvimos juntos en Argentrigo, lo entrevisté a Diego Cifarelli, una nota que le recomiendo a la audiencia que la veo, y lo llevo a Diego Cifarelli como industrial, como es tipo el hombre industrial. que representa los molinos, FAIL, ¿no? la Federación Industrial de Molinero. Lo llevé al punto de decirle, Diego, posiblemente tengamos 12 millones de toneladas de trigo. Sí, más o menos, 11, 12. Bien, nos quedarán 2. Bien, estaremos en 13, 14. Ok. Vos necesitas 4, 6. Sí, con 6 estamos perfectos. Bien, nos sobran 8. Se abrieron 1,5. Bien, decirle a la audiencia, no ahora, pero para que mire a futuro, que no tienen que existir malos ROE ni tienen que existir malas retenciones para que haya, uno, más trigo, motivemos a los productores, y segundo, que no haya más ROE, porque no hay peligro para la Argentina. Decíselo vos específicamente. Y en un momento llegamos a este punto. ¿Se pueden llegar a comer los 6 millones que vos necesitás? No. ¿Históricamente ocurrió? No. Bien. Tercera pregunta. Si llegase a ocurrir, la industria molinera y sus empresarios, ¿son tipos tan cuadrados que no tienen ninguna conexión en el mundo para conseguir el trigo faltante? Por supuesto que no, Ricardo, me dice. Desde ya que lo pueden conseguir de un día para otro. ¿Me entendés el mensaje, no? Sí, yo creo que lamentablemente... que fue lo que pasó el año pasado. Para pensar en la Argentina que viene, ¿viste? Sí, a mí lo que me gustó de la jornada en la cual participaste, y yo creo que rescato el mensaje, el discurso del presidente de Argentrigo, que de hecho me puso contento porque, de hecho, si bien congeniamos un poco, pero ciertos mensajes no están necesariamente salen así, y estábamos inscritos en el mismo tema, que era esta cuestión de sumar, ¿no? Esto en vez de decir exportar trigo y exportar harina y exportar galletitas y exportar todo, ¿no? Claro. Pero no Claro, todo junto. Y también me pareció oportuno que lo engancho también con otras cadenas, como la de soja. Que el presidente de Soja decía que nosotros no pedimos sembrar soja no sé cuántas hectáreas por año cada vez más, es decir, y creo que todos convenimos en eso, ¿no? Es que me parece que más allá de que haya asperezas en determinados eslabones en la cadena, como en cualquier parte del mundo, me parece que todos confluyen en algo que me parece que es fundamental, y que hay una unión y un interés de todos, que es producir más, mejor, y por supuesto con saldos exportables que estén, por supuesto,
supeditados a una cosecha, pero no necesariamente a algo anticipado como es una cuantificación de un cupo que, en primer lugar está desconectado con el mercado absolutamente. Los que lo manejan no saben nada. No, yo creo que yo creo que intelectualmente es una política pública perezosa. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo más fácil para que, si llegas a tener un problema de tensión en el mercado, decir, mira, flaco, yo ni sé lo que se va a sembrar, ni sé lo que se va a producir, pero este año, bueno, abro 2 millones nada más. Esos 2 millones no tienen ningún tipo de conexión con el mercado, no tienen ningún tipo de conexión hasta con lo que vos también podés producir. Porque lo que ha sucedido también el año pasado, que se hizo también el otro extremo también, como muchas cosas en Argentina. ¿Cuál fue el otro extremo? Abrir 5, 6, yo estaba en ese momento afuera. Yo dije, tan loco, abrir 6 millones de toneladas de exportación, no se sabía, no estábamos todavía sembrando. Es el otro extremo también, pero el extremo ya de por sí es una restricción cuantitativa. Entonces, que vos me decís, sí, Leandro Parvá, muy lindo, pero si después llegamos a tener un problema de producción, ¿cómo vamos a hacer? Los precios se van a disparar. ¿Qué le pasa a Brasil cuando tiene que comprar la pero Canadá, ¿qué le está Estados pasando Unidos? ahora? ¿Qué le está pasando ahora a Estados Unidos, al industrial, al tipo que le tiene que dar de morfar al chancho? ¿Qué le está pasando ahora? No viene Obama y le dice, no, flaco, vos tenés que consumir nacional. Están trayendo harina de Argentina y de Brasil, ¿entendés? El primer exportador de soja mundial importa harina. Es como en un mundo ¿entendés? globalizado. Y el primer exportador mundial Sí. de maíz importó 1.800.000 toneladas de maíz en el 2012-2013 de Brasil. Pero eso, ¿qué pasa? Si vos confundís, vamos a decir, el mercado, confundís la economía con un aspecto puramente ideológico, ¿por qué? Porque lo del año pasado, perdón la palabra, fue una boludez. Si vos decís, vos tenés un contexto totalmente tenso, el problema debería ser básicamente una cuestión logística. Che, podemos traer trigo de nuestros hermanos uruguayos, podemos tener trigo de Estados Unidos. Pero además los molineros son tan tontos. Pregunta, ¿no? Cuando vos ves que este mercado, suponete que estuviera abierto, no hubiera, pero no ROE de 6 millones, no muchachos, no hay ROE, con lo que quieren exportar 12, exporten 12. Ok. Ahora, el molinero en el mercado es tan tonto que no sale a buscar, no sale a comprar, no pone un ingeniero agrónomo a decir, che, flaco, barreme 3 arroyos y buscame los mejores trigos y comprarlos en chacra. Lo hacen, Ricardo, porque por eso digo, creo que son empresarios inteligentes. El gran falso debate. Yo creo que, de hecho, segregación. La Argentina se segrega y mucho. Vos fijate que el mercado argentino está totalmente segmentado. Se pide de un trigo cámara hasta un trigo 30 de gluten y vos tenés diferentes cortes. Y esos cortes existen a partir de que alguien, la oferta, el acopio, la cooperativa, permite hacer todos esos lotes, con lo cual existe ese tipo de mercado. El tema está que los que trabajan bien en la molinería argentina saben perfectamente que tener un trigo barato no le sirve a nadie. Claro. Y al que menos, más allá que el principal damnificado es el productor, pero al que menos le sirve es al molinero. Porque cuanto más barato tenés el trigo, más pinchado tenés el trigo, más acceso tenés a molinos que no son necesariamente profesionales, claro, y tampoco tienen prácticas, vamos a decir, muy legales a nivel comercial, lo cual hace también que eso termina destruyendo algo que vos estás defendiendo, que es la industria nacional. Claro. Entonces, si vos defendés la industria nacional, lo que tenés que tratar de hacer es tener políticas públicas para poder desarrollar y fortalecer esa industria nacional. Pero insisto, todo tipo de industria agroalimentaria en el mundo no se logra en detrimento de la exportación en primer lugar, y en segundo lugar, cuanto más exportación tenés y más sólida está la exportación, yo creo que mejor es para la industria y mejor es para el país. No hay nada mejor que producir cada vez más. Después habría que ver cómo gestionás estratégicamente los excesos, los excedentes que vas a tener. Pero la idea es esa, no es decir... No, eso es básico, digamos. Acá tenés que hacerlo. Pero yo creo que es totalmente básico y hay que entenderlo. ¿Cómo viene el trigo? Mirá, yo estuve recorriendo un par muy poco, ¿viste? Argentina es grande, nosotros estuvimos con una delegación brasileña hace 2 semanas, estuvimos en un centro norte de Buenos Aires, en Entre Ríos. Lo que vi hace 2 semanas es algo muy heterogéneo. De hecho, hay un informe preliminar de la Bolsa de Comercio que sacó Rosario, bastante interesante. Estamos viendo que yo diría bastante heterogéneo tanto en volumen como en calidad. Sí. Yo creo honestamente, me animo a decir que no vamos a tener un año en términos de calidad extraordinarios. Yo creo que si esta cuestión de que hay trigo en la Argentina un poco por todos lados, si llegamos a tener en el wheat belt argentino y sobre todo en el sudeste un trigo relativamente bueno, ahí nos va a permitir hacer mezclas y todo y poder tener
justamente, yo no sé, yo creo que podemos tener un piso de 11 millones de toneladas de producción, a mí me parece que la podemos... que sí, ¿no? Yo sí. ¿Y mejor calidad que el año Mirá, pasado? hoy en día yo tengo, en mente tengo alrededor de 11 previsionistas, locales e internacionales. Sí. Hay que decir la verdad, hay que decir que las previsiones van de 10 millones de toneladas a 12 y medio. 10 hay muy pocas y la mayoría está entre 11 y 12. Yo sinceramente, yo al menos personalmente, me inclino más a ese número de 11, lo cual te da, y se ve, vos hablás con los acopios, hay trigo. ¿Quedan todavía 2 millones? Mira, es muy difícil decirte, yo creo que siendo, vamos a decir, muy conservadores, yo creo 1.300.000, 1,5 millones, yo creo que es un dato que o sea que el número más conservador sería 12,5 millones de stock, sí, con lo nuevo y lo viejo. Que es 1,5 millones de toneladas también, con una calidad que hay que decirlo, muy heterogénea. La que quedó sin vender. Sí, lo cual hace también que si vos llegás a tener una cosecha relativamente normal, es más, el informe preliminar de Rosario arroja pHs muy buenos, sí, con un nivel de proteína, vamos a decirlo, bastante, sí, límite con lo que está pidiendo la exportación, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que hoy por hoy no hay nada así. El tema son los precios, porque... Leandro, el año Terrible. que viene está el Congreso de Trigo de la Federación, ¿no? Porque lo hacen cada 2 años. Sí, o sea que se hace. Sí, bien, bien. Te pregunto esto porque para mí es el puntapié inicial, ¿no? Y vos dirás de qué. Y es el famoso cultivo paradigma. Ese cultivo que se va a sembrar con un gobierno y se va a cosechar con el otro, si Dios quiere, ¿no? O sea, y es paradigmático ese cultivo, creo que es paradigmática también el congreso que haga la Federación de Acopiadores en términos de generar de alguna manera entusiasmo a decir, incluso hasta agarrar a los principales candidatos, ¿no? Dicen, muchachos, relájenlo al productor de decirle, ok, ustedes están sembrando con estas condiciones, pero cuando lo cosechen en diciembre, le sacamos las retenciones, le sacamos el 23% de retención y además le vamos a levantar los ROE para que puedan exportar. Si eso, yo creo que puede ocurrir, ¿eh? Yo lo puedo llevar a Macri, lo puedo llevar a Massa y hasta lo puedo llevar a Scioli, te lo van a decir y los reúnen en un congreso de federación. Mirá cómo lo estoy imaginando, ¿eh? Sí, podría ser, yo te diría que... ¿A cuánto se iría? Vamos a suponer que esto se diera. Hoy te Mirá, veo muy hay conservador. algo, ¿a cuánto sería el trigo? Sí, ¿cuánta área más habría? Yo te juego que podría haber 1 millón tranquilo, siendo conservador. Mirá, 1 millón de hectáreas yo más. te digo que no es que sea optimista o positivo, yo soy re optimista con el trigo, porque yo creo que lo bueno del trigo argentino todavía no lo vimos. No lo vimos porque en estos últimos 10 años pasaron un montón de cosas muy negativas, como vos lo sabés, con toda la intervención en el mercado del trigo. Sí. Pero hay algo que fue una Y revolución además, silenciosa. fue el cultivo que más sufrió de la Absolutamente. política, digo, pública y de los intereses privados también. Sí, el maíz ¿no? también. El pero maíz también, es sí. un Sí, poco- pero no con creo que intereses tanto, privados, digo. totalmente. La industria molinera hace 4 años pagaba Sí. $50 menos por tonelada, Sí. digamos. Pero en ese tiempo, ¿qué sucedió? Sucedió que hubo algo que sucedió con el maíz también, cuando teníamos el famoso maíz colorado, que lo seguimos teniendo, pero no puede ser, pero bueno, rendía poco, viste todo el debate, que no tenemos la calidad, y con el trigo pasa lo mismo, y tuvimos que adaptar y nos estamos adaptando. ¿Y qué sucedió? Introducimos una genética francesa buena, de alto rendimiento, al principio con problemas de calidad, que yo diría que no sé si necesariamente si vienen de una cuestión genética o vienen más bien también de un paquete tecnológico, Claro. porque no es solamente la Poco genética, fertilización, absolutamente. Y ahora vos tenés regiones en el sudeste, regiones en el norte de Buenos Aires, y en cualquier otra, en el sudoeste también, pero más combinación todavía, que vos hiciste un salto de rendimiento muy importante. ¿Qué te falta ahora? Hectareaje. Claro, es como que yo se te diría adaptó, que digamos, mi y- dato con sí. respecto a tu pregunta, yo creo que te irías al más o menos en algo normal, la Argentina debería estar en los 5 millones de hectáreas. O sea, sería un palo más. No más. ¿no? no ¿Con más. cuánto Estamos en sería 4 eso? más o menos. 15, 17 Y yo diría millones de 15 toneladas. millones y un poco más también. Claro. Pero 15 millones de toneladas sin ir a las 18 o 20 que decimos en argentino. Yo creo que si hoy por hoy haces 5 millones de hectáreas, que me parece que es 1 millón de hectáreas más que podrías agregar. Aumento horizontal y aumento vertical, porque yo creo que además vos tendrías más inversión en paquete tecnológico. ¿Entendés? Entonces tendríamos a lo mejor 1 millón de hectáreas más, pero un rendimiento unitario también mayor. Estamos hablando Te también de multiplicás que por 2. absolutamente. Yo cuando digo de paquete tecnológico lo asocio al toque, a la calidad, pero Claro. por supuesto ahí cuando uno está tan jugado con los números, y yo siempre digo, el productor en la sangre lo que quiere
quiere sembrar. Es muy, yo lo vi en Europa cuando decían era más barato mover todo un barbecho y agarrar los subsidios. Y los tipos siembran igual. ¿Por qué? Porque vos la primera decisión es tratás de evitar no sembrar. Vos estás en el dilema entre decir, ¿siembro o no siembro? Ahora, cuando vos decidiste sembrar, como dice Enrique Erice, hay que salir empatado. Entonces, salir empatado, ¿qué significa? Que vos tenés que tratar de achicarlo más. Y uno de los costos que vos achicás, lo vimos, de hecho, vimos muchos productores de trigo lo que hemos visitado hace poco, que, por ejemplo, hay una aplicación de urea foliar, que este año, por ejemplo, se hizo poco. ¿Y eso qué es? Ese tipo de fertilización, bueno, los técnicos saben más, ¿no? Que es tardía, te puede jugar mucho en el nivel de proteína, pero vos lo haces en la medida que a vos te cierran los números. Si vos no te cierran los números, te puedes sentar con alguien que ya te asegure la cerrar compra. los números, digo, ¿no? Por productor del otro lado, y estar diciendo, bueno, ¿cómo vienen los números de este año, digamos, no? Que hay que esperar al mercado de aquí en más. Mirá, yo te digo una cosa, yo insisto en algo que yo sé que no es fácil y que depende mucho del tipo institucional, del ambiente institucional, pero yo insisto, yo no sé si el mensaje fue muy fuerte, pero yo insisto mucho en el mercado atérmico, ¿no? Insisto mucho en el tema de las coberturas, y en junio de este año, de hecho yo tengo, en mi video está grabado, si querés, en mitad de junio, no es esa cosa, ¿viste? No, porque dije tal día, porque si no hay que agarrar todos los archivos, la día que dijiste que el petróleo iba a estar a 200, y todo, no es eso. El tema está que yo recuerdo antes del 22 de junio, que el 22 de junio fue el día fatídico donde todo cambió acá, que fue en el momento donde estábamos en una zona muy estable en trigo, y en el momento que Brasil levantó la mano y dijo, muchachos, elimino el impuesto del arancel externo común, y el trigo en Argentina se explotó para abajo. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de argumento para... Entonces, ¿cuál es la cuestión? El tema está que en ese momento... Créeme que tenías posibilidades de guardar tu cosecha, comprarte un put a $3, $3.50, vender call o comprar put bond, algo sencillo, y te podías cubrir con un piso alrededor de $195 gastando $3 multiplicado por 4 toneladas, que son $12 de dólares al hectárea. ¿Cuál es la idea? Hay que empezar, así como el productor argentino y pone en su ficha Excel todos los gastos operacionales, los gastos de comercialización, en el gasto de comercialización hay que crear una nueva filita que diga gastos de gastos de seguro de riesgo de precio. Claro. Y esos son $12, son $15. ¿Qué digo con esto? Este año, el año pasado, no estoy diciendo con esto que el productor que no lo hizo se equivocó. Acá no se trata de... digo, dejaste de ganar. Digo que puede ser... No aprovechaste una herramienta que te puede... No es fácil también, una vez que estás metido ahí, tenés que saber en qué momento salir o qué yo. Pero bueno, eso me parece. Ahora, te digo la verdad, mi sensación personal, si vos no lograste hacer ese tipo de coberturas... Y mirá, depende mucho de la tesorería y la finanza de cada uno. Es muy difícil decir algo en voz alta, pero no vendas a cosecha. Eso es algo que me parece que es algo que no, sobre todo en un año ahora como este, ¿no? Yo esperaría hasta febrero o marzo para... Pero bueno, eso es fácil decirlo, hay que ver en la necesidad de cada uno, no sé. Leandro, te hago la última para cerrar, y si me podés aclarar esto, porque yo estoy realmente obsesionado con lo que viene, ¿no? Digamos, mi estrategia es... Hay que tratar de zafar y navegar todo lo que puedas y estar preparado para surfear olas espectaculares que te van a hacer realmente... Y me parece que eso se va a venir. Sí. No porque el que venga sea un genio como gobernante, sino porque pues, sea un tipo normal que haga gestión, nada más que eso. Y el resto déjamelo hacer a mí. Déjame que yo como productor haga cosas, déjame que yo invierta, que arriesgue, déjame que aproveche los mercados del mundo, aproveche el MATBA, aproveche todo esto. Vos déjame eso, dame regla, dame 9% de inflación... Dame un sistema impositivo tranquilo, no me pongas trabas y déjame a mí que yo haga. Listo, y vos quedás tranquilo y te quedar por los impuestos. ¿Está? Bien. Entonces, la pregunta que te hago concretamente es, cuando uno imagina el tema calidad, vos que sos un obsesivo de esto y a mí también me encanta este tema, ¿la Argentina podría tener un posicionamiento de ser un país, pero que eso realmente sea rentable, sea sustentable? Un país donde vos encuentres el trigo que necesita el mundo, pero además puedas encontrar perlas de calidad y esa calidad se garpe. No, yo creo que para mí la fortaleza que tiene la Argentina es que tiene una industria molinera que es extremadamente exigente,
que se hizo aún más exigente en estos últimos 10 años, porque el proceso de industrialización del trigo ha cambiado, y el trigo, tal como es el trigo, cambió en el mundo. Ya el trigo que existía hace 10, 15, 20 años atrás no existe más, ni acá ni afuera. Creo que la Argentina, el hecho de tener una especificación local elevada hace que tu barra ya sea de por sí elevada, y es un país aparte que clasifica mucho por gluten, porque la molinería argentina compra por doble y por gluten, lo cual hace que hay muy pocos países importadores en el mundo que compran por gluten, y son normalmente los más exigentes. ¿Cuál es la ventaja que tiene Argentina? La ventaja, todavía sigue teniendo una reputación de trigo de calidad semidura, ¿sí? Que eso es algo muy bueno. Lo que hay que empezar a preocuparse es si nosotros vamos algún día a perder esa reputación de semiduro y convertirnos en un país donde tenga calidad de tipo soft. Porque lo que hay que decir, y es claro, que la introducción del germoplasma francés hizo que introdujéramos variedades de tipo soft, no de tipo semiduro. Yo creo que el objetivo de Argentina es producir los 15 millones de toneladas, tratar de mantener en la medida de lo posible una base de 24 o 25 de gluten, y el tema está que para poder hacer eso no hay que pedirle al mundo que lo pague, sino que localmente hay que tener un sistema de primas, ¿sí? Que tiene que ser claro. ¿Por qué? Porque el debate calidad-rinde es más viejo que, no sé, que la noche. Y el debate es acá y en todos lados. Entonces el productor lo que necesita, ¿sí? Para hacer una calidad determinada. Y con respecto a tu pregunta, sí, hoy en día podés hacer un trigo de 14, 15 proteínas bajo contrato. Ahora bien, ¿qué significa bajo contrato? Bajo contrato significa que ambas partes se comprometen a que pase lo que pase, va a haber un respecto de contrato. Ahora bien, en un país donde vos tenés un año de cada 10 malo, vos decís, pero ¿por qué voy a contratar a...? ¿Y qué pasa, Leandro, si después yo te contrato y 12 de proteína y después en el año tengo 13 de proteína gratis, porque me lo dio la naturaleza? ¿Se entiende lo que digo? A mí me parece que ahí... No es muy sustentable. No, en el tema de la apuesta de la calidad me parece que para la única manera que el productor te siembra calidad, hay que generar otro camino, ¿no? El acuerdo, digamos. Tenés que tener una señal de mercado. Vos, para que haya siembra para un determinado tipo de producto que vos querés hacer, tenés que tener una señal de mercado. ¿Y la señal de mercado cuál es? Es que el productor sepa anticipadamente antes de sembrar, haciendo esto, cuánto puede ganar. Si eso no se da, después podemos debatir la calidad, el trigo canadiense, lo que quieras, pero si eso no se da, para mí es un debate más que nada estéril. Muchas gracias, señor. Impecable, Leandro, muchísimas gracias. Ustedes, Muchas gracias, porque la realidad es que yo tengo una fe increíble en que la siembra de trigo del año que viene puede ser realmente una revolución. Y nos va a venir bien a todos, vamos a poder entrar dinero a fin de Y año, entusiasmarte después la para la siembra rotación, bueno, toda la parte sustentable de la cual vos hablás, que es muy importante. Es muy importante, sí, de ella. Leandro Pierbattisti, un gusto tenerlo siempre, en directo de la Federación de Acopiadores. Lo hemos directo traído acá, sitio. lo hemos traído en directo de la Federación de Acopiadores acá. Ya me siento que hicieron un programa en la casa de él. No, estamos. Y ahora, bueno, lo tenemos a Javier Peralta, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales. Cambiamos la onda y nos metemos derecho en el tema carnes y también la perspectiva de lo que va a pasar, digamos, con las carnes argentinas en el mundo. Acá, en un minuto y medio, en Trend Online.